En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo el María y por las benditas almas del purgatorio. Seguimos adelante con el catecismo, pero queríamos retomar porque tiene mucha actualidad por la mala formación que tenemos los católicos hoy en día y por los errores que uno va adquiriendo desde el bachillerato, por lo menos del bachillerato, y tiene un tema de tanta actualidad, la soberanía popular, y lo habíamos dicho en la prédica de ayer sobre el catecismo. La pregunta 191, que la leímos ayer, dice: viene el poder del pueblo, el poder viene del pueblo, Padre, soberanía popular. No, es una herejía decir una cosa así. Y acá está tratado, la pregunta 191, viene el poder del pueblo, perdón, viene del pueblo el poder que tienen los miembros de la jerarquía eclesiástica. Escuchen la respuesta. El poder que tienen los miembros de la jerarquía eclesiástica no viene del pueblo. Y decir esto sería herejía, literalmente, sino que viene únicamente de Dios. Ah, Padre, entiendo, pero bueno, eso es para los religiosos. En la Iglesia Católica el poder no viene del pueblo, pero la profesora en el bachillerato me enseñó que en nuestro país, todos los países, la soberanía popular, el poder viene del pueblo. No, es lo mismo, aunque aquí esté tratando del poder dentro de la Iglesia Católica, para el ámbito civil, para el ámbito de los gobiernos de los estados o los países, es exactamente lo mismo. Todo poder viene de Dios. Es un dogma básico del Todopoderoso, tiene todo poder, desciende. Y cualquier autoridad en la tierra tiene una derivación o una participación del poder de Dios. Todo poder viene de Dios. Un padre de familia, ¿por qué tiene autoridad? Venido de Dios. Un gobernante, venido de Dios. Un alcalde, venido de Dios. Un presidente, venido de Dios. Un sacerdote, venido de Dios. Todo poder viene de Dios. La tristeza es que muchas veces los que están investidos de autoridad dejan muchísimo que desear y se van al infierno. Si Dios es severo en el juicio de cada uno de nosotros, imagínense los gobernantes. Hay que ver las palabras que dice la Biblia para los malos gobernantes. El fueguito o el fuegazo que les espera porque estaban investidos de autoridad y lo usaron mal. Que sean malos gobernantes es otro cantar, pero el poder viene de Dios. Todo poder es un dogma y es sentido común. El pueblo no da nada. El que tiene todo poder desde arriba deriva o por participación va hacia abajo. Y en la misma epístola de San Pablo a los Romanos está literalmente esta enseñanza y este dogma. En la epístola a los Romanos, todo poder viene de Dios. Sería bueno que la revisaran. Y digo esto porque es un falso dogma de la falsa cultura moderna, de la cultura única, del pensamiento único, y uno tiene el cassette metido allí desde que es niñito, porque las profesoras, a veces sin maldad, por ignorancia, pero enseñan herejía. El poder viene del pueblo, el poder viene del pueblo, soberanía popular, soberanía popular. No, eso es falso y es una herejía. Todo poder viene de Dios. Ahora sí, sigamos adelante. Estábamos en el cuarto punto, en la pregunta 193, la pregunta anterior era la 191 sobre la soberanía popular. Pregunta 193, dice así: ¿quién es el Papa? El Papa, a quien llamamos a sí mismo Sumo Pontífice o también Romano Pontífice, es el sucesor de San Pedro en la cátedra de Roma, vicario de Jesucristo y cabeza visible de la Iglesia. La cabeza invisible es Dios, nuestro Señor Jesucristo, y la cabeza visible aquí en la tierra es el Papa. Se entiende, los verdaderos papas, no esta falsa Iglesia moderna del Concilio Vaticano II. El último verdadero Papa que hemos tenido es el Papa, el gran Papa Pío XII. Y acá dice del Papa que es vicario de Jesucristo, una palabra importante. En latín, el adjetivo vices es irregular, significa casi las veces de, sin duda, sin duda. El Papa hace las veces de Jesucristo, pero aquí en la tierra, en la cabeza visible de Dios, nuestro Señor Jesucristo. 194. ¿Por qué el romano pontífice es sucesor de San Pedro? El romano pontífice es sucesor de San Pedro porque San Pedro unió en su persona la dignidad de obispo de Roma y de cabeza de la Iglesia Católica. Siempre el Papa es el obispo
de Roma. Entonces Dios tiene dos títulos siempre, obispo de Roma y además jefe máximo de la Santa Iglesia Católica. San Pedro estableció en Roma por divina disposición su sede y allí murió. Por esto, el que es elegido obispo de Roma es también heredero de toda su autoridad. El Papa es el obispo de Roma y es la máxima autoridad de toda la Iglesia Católica. Pregunta 195. ¿Por qué el romano pontífice es vicario de Jesucristo? El romano pontífice es vicario de Jesucristo porque le representa en la tierra y hace sus veces. Vicem o vice en latín significa el que hace las veces. Hace sus veces en el gobierno de la Iglesia. ¿Por qué el romano pontífice es cabeza visible de la Iglesia? El romano pontífice es cabeza visible de la Iglesia porque él la rige visiblemente con la misma autoridad de Jesucristo, que es la cabeza invisible. Y la siguiente pregunta es muy interesante por todas las teorías falsas, tanto de la izquierda como de la falsa derecha, o liberalismo. ¿Qué dignidad es pues la del Papa? Porque las doctrinas liberales condenadas a mano poder por la Iglesia, sobre todo con el Papa Pío IX y el Sílabus, más de uno de ellos, de estos falsos pensadores, ha pretendido que la autoridad de la Iglesia tiene que estar sometida al Estado. No, el Papa es la máxima autoridad que existe en la tierra. No hay autoridad mayor a la del Papa. Y esto va a decir esta pregunta. ¿Qué dignidad es pues la del Papa? La dignidad del Papa es la mayor entre todas las dignidades de la tierra. No, pero yo liberal digo que la Iglesia tiene que estar sometida al gobernante de turno. Lo harán por despotismo, lo harán por autoritarismo, lo harán por ilegitimidad en sus acciones, pero no hay ningún derecho a hacer eso. La máxima autoridad de todas las que existen en la tierra, todas las dignidades de la tierra, es el Papa. No hay nadie por encima, al revés. Los gobernantes en última instancia están sometidos a la autoridad espiritual porque lo espiritual es superior a lo temporal o terrenal de esta vida caduca. Es la mayor de todas las dignidades de la tierra, con que ejerce supremo e inmediato poder sobre todo y cada uno de los pastores y de los fieles. ¿Puede errar el Papa al enseñar a la Iglesia? El Papa no puede errar, está asistido por Dios, está asistido por el Espíritu Santo. Me gusta decir así en cierta manera, cuando hay un verdadero Papa queda como despersonalizado porque por encima de su persona tiene un amparo de Dios en vista de la Iglesia Católica. El pobre feligrés católico tiene que estar amparado para que un verdadero Papa, no esto es falsa Iglesia moderna, para que un verdadero Papa nunca le vaya a enseñar un error. Y por eso el amparo de la infalibilidad de los papas. Y repito la respuesta: el Papa no puede errar, es decir, es infalible en las definiciones que atañen a la fe o a las costumbres. Y casi toda la enseñanza de los papas es así, porque de una u otra manera todo se relaciona con la fe o el dogma o con las costumbres y la moral. En las encíclicas, que no es el único, pero es el documento más típicamente papal, constantemente los papas están diciendo qué está bien y qué está mal, qué es verdadero y qué es falso. Constantemente están definiendo o delimitando las cosas, lo que es verdad y lo que es falsedad, lo que es el bien y lo que es el mal. Toda la enseñanza papal está allí, no solamente con las encíclicas, pero sí es el documento por antonomasia. Y algunas definiciones en ese orden de decir la verdad, el error, el bien, el mal, la fe y las costumbres, algunas definiciones tienen un realce especial, pocas, pero algunas tienen un realce especial que además de ser definiciones, son definiciones solemnes. En los últimos 170 años hemos tenido dos nomás: Pío IX, Inmaculada Concepción, y Pío XII, la Asunción de María Santísima, que es este lunes. Dicho sea de paso, para los que están oyendo y para los fieles que están, es fiesta de guarda o fiesta de precepto, 15 de agosto. Es pecado mortal no venir a misa salvo fuerza mayor. Y si hay fuerza mayor, hay que santificar el día como si fuese un domingo. ¿Por qué motivo el Papa es infalible? El Papa es infalible por la promesa de Jesucristo y por la continua asistencia del Espíritu Santo. Una nota
La Iglesia Católica, desde que es creación de Dios, si fuese creación humana, todo lo que hacemos los seres humanos no es malo, o medianamente malo, o mezclado con errores. Pero cuando hablamos de la Iglesia Católica, al ser creación de Dios, nuestro Señor Jesucristo es perfecta, y la Iglesia Católica nos puede enseñar nada equivocado y nada malo. Entonces la infalibilidad del Papa es una derivación de la infalibilidad de la Iglesia, y está dada esa infalibilidad en vista del bien común, porque el católico no puede estar desamparado en ese saber la verdad contra el error, el bien contra el mal. Entonces es un don de la Iglesia que se prolonga en la máxima autoridad, que es el Papa, y está dado en vistas del bien común, porque un feligrés católico no puede estar desamparado, tiene que estar resguardado de todo error y de todo vicio o mal. ¿Cuándo es infalible el Papa? El Papa es infalible cuando, en calidad de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema y apostólica autoridad, define que una doctrina acerca de la fe o de las costumbres debe ser abrazada por la Iglesia universal. El Papa es infalible solo cuando hace definiciones, pero es prácticamente la enseñanza básica de todo Papa, porque el Papa en las encíclicas, en las bulas, etcétera, etcétera, constantemente está haciendo alusión a lo que es verdad en oposición a la mentira o la falsedad, y lo que es el bien en oposición al mal. De modo tal que en ese trabajo de enseñanza, que es de lo principal que Dios nuestro Señor Jesucristo le ha delegado al Papa y a toda la Iglesia Católica, constantemente está haciendo definiciones, insisto, una es en su tarea habitual o magisterio ordinario, y otra en su tarea de hacer con mayor realce una definición en forma solemne, que como les decía recién, en 170 años tan solo ha habido dos definiciones solemnes. Pero la tarea casi habitual, casi no habitual del Papa, es estar definiendo, repetimos una vez más, la verdad contra la falsedad, el bien contra el mal, dogma y moral. ¿Qué pecado cometería el que no creyese las solemnes? Acaba de hacer alusión a las solemnes definiciones, que ha habido dos en 170 años, pero es extensivo para toda definición que haga el Papa. ¿Qué pecado cometería el que no creyese las solemnes definiciones del Papa? El que no creyese las solemnes definiciones, y nosotros agregamos y cualquier otra definición del Papa, o aunque solo dudase, o sea, no solamente que no creyese, sino aunque solo dudase de ellas, pecaría contra la fe, y si persistiere obstinadamente en esa incredulidad, ya no sería católico, sino hereje. Recuerden que el problema de la herejía plantea distintos supuestos. Puede haber gente que sin maldad ha creído en la herejía, por ejemplo, un colombiano que haya sido católico y se fue a una secta. Muchas veces lo hacen con una cierta ignorancia invencible. Puede que ese paso a la secta, no sé, de los mormones, puede que haya sido sin culpa, pero objetivamente se fue del catolicismo. Yo abrazo una herejía y me voy de nuestra santa religión católica. El caso más patente fue lo que ocurrió con los ortodoxos, mal llamados ortodoxos, religión ortodoxa, sobre todo en Rusia, millones y millones de almas, en el siglo X, siglo IX, al principio cogieron una sola herejía, la procedencia del Espíritu Santo, dejaron de ser católicos. Y en esa inmensa masa de seres humanos, ese es el hecho del objetivo, el hecho de la herejía es un hecho objetivo. Cojo una herejía, o peor si son muchas, dejo de ser católico. Pero ese hecho puede arrastrar una ignorancia invencible, donde no hay tal vez culpabilidad, habría que ver, eso lo sabe Dios, que es el que conoce las conciencias, o puede haber pecado de herejía, cuando yo conscientemente, y acá dice obstinadamente, conscientemente hago el pecado que es de los peores, dentro de los peores que puede haber el pecado de herejía. Pero además del pecado de herejía puede haber el delito de la herejía. Las leyes de la Iglesia también lo establecen como un delito. En todo caso, hay un pequeño proceso que hacer, pero habría por lo menos tres puntos a distinguir: el puro hecho de la herejía, el pecado cuando hay culpabilidad. En el primer caso puede haber ignorancia invencible y falta de culpabilidad. Cuando hay culpabilidad ya es pecado de herejía, y cuando hay un proceso jurídico canónico de por medio, ya se puede hablar inclusive del delito de la herejía. Vamos a dejar
esta vez hasta allí para no extendernos tanto. No, vamos a seguir un poquito más. 202. ¿A qué fin ha otorgado Dios al Papa el don de la infalibilidad? Dios ha otorgado al Papa el don de la infalibilidad, lo que decía yo hace un momento, por el bien común de los católicos, a fin o para que todos estemos ciertos y seguros de la verdad que la Iglesia Católica nos enseña. En vistas al bien común, en vistas al feligres católico, para que todos estemos ciertos y seguros de la verdad que la Iglesia nos enseña. Es el gran fundamento, el bien común de la Iglesia, para que el católico siempre esté amparado y nunca reciba una enseñanza falsa o mala. Insistimos con la por medio de verdaderos papas. ¿Cuándo definió la Iglesia que el Papa es infalible? La Iglesia definió en el Concilio Vaticano I que el Papa es infalible, y si alguien presumiese contradecir esta definición sería hereje y excomulgado. El documento Pastor Eternus, sobre todo el capítulo 4, que es clave. Y por último, ¿ha establecido la Iglesia alguna verdad nueva de fe al definir que el Papa es infalible? ¿Es algo nuevo que inventó desde entonces? No. Ha existido siempre, sino que allí le dio una definición solemne a ese tema. No. La Iglesia no ha establecido ninguna nueva verdad de fe al definir que el Papa es infalible, sino solamente ha definido, para oponerse a los nuevos errores, que la infalibilidad del Papa, contenida ya en la Sagrada Escritura y en la tradición, es una verdad revelada por Dios y por consiguiente que ha de creerse como dogma o artículo de fe. Cada vez que hay una definición solemne, en las dos últimas, en 170 años hemos dicho la Asunción, la Inmaculada Concepción y la Asunción, no hay algo nuevo, sino hay una explicitación de algo que siempre estuvo en el catolicismo. El catolicismo, en cuanto a sus verdades de fe, queda cerrado con la muerte del último de los apóstoles. Entonces, cuando hay una definición solemne, con mayor realce, insistimos, Inmaculada y Asunción las últimas, no se está creando nada nuevo, sino que se está explicitando claramente ante todos los católicos algo que siempre existe hoy. Con la infalibilidad del Papa pasa lo mismo. No es que antes no la tenía, entonces sí, siempre la ha tenido, sino que con el Concilio Vaticano I, no confundir con el Concilio Vaticano II, que eso no es católico, el Vaticano I es importantísimo. Con el Concilio Vaticano I se dio la explicitación solemne, además, de algo que siempre existió. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.